Vamos a dar inicio con la unidad número 3, denominada Estrategias Didácticas. En esta oportunidad vamos a iniciar explicando el método, la definición de método. Es importante que sepamos la diferencia entre un método y una estrategia. En realidad, un método es un camino orientado para llegar a una meta, un fin, un término. Todo método de aprendizaje consta de diferentes destrezas, ¿no?, que van a ser llevadas a cabo para encontrar un resultado final. ¿Y para qué? Para poder consolidar un contenido y a través de este podamos lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a considerar que existen dos tipos de métodos, el método de enseñanza y el método de aprendizaje. El método de enseñanza está centrado en las actividades que realiza el profesor y el método de aprendizaje está centrado en las orientaciones respecto al aprendizaje de nuestros estudiantes. Una vez que conocemos la definición de método, podemos pasar a trabajar con la definición de estrategia. En realidad, la estrategia es una actividad adicionada a una destreza junto a un contenido, además de un método de aprendizaje y fusionado a la actitud del estudiante. Sí, entonces no olvidemos que la estrategia siempre va a venir ligada a lo que es el contenido, porque en base al contenido vamos a establecer la estrategia que se va a trabajar. ¿Para qué usar estrategias? La primera pregunta que todos nos hacemos al momento de empezar con lo que es la docencia universitaria. El uso de estrategias nos va a permitir responder a variados estilos de aprendizaje que pueden tener los estudiantes que cursan una misma asignatura. Estamos hablando de una misma asignatura con varios estudiantes que pueden tener características particulares al momento de asimilar un contenido, ¿no? Por este motivo es fundamental que una estrategia sea utilizada como eje didáctico central, pero que pueda ser integrada con el uso de técnicas que fortalezcan o potencien el aprendizaje. La segunda es que nos va a permitir favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes tales como pensamiento crítico y creativo, la responsabilidad de nuestros estudiantes, la búsqueda del conocimiento, la organización, la creación y aplicación de la información dentro del aprendizaje colaborativo y la reflexión sobre un propio aprendizaje, ¿no? ¿Esto qué implica? Que todas las características deseables en un estudiante y en un profesional sean vinculadas directamente con las competencias genéricas que la institución ha optado para desarrollar. No se olviden, en la anterior sesión yo les hablaba que para hacer la planificación debo cumplir inicialmente con lo que significa el respeto a las normas y a las políticas de la institución en la que trabajamos. Y obviamente va a haber competencias genéricas, pero las competencias internas, de acuerdo al contenido que se va a trabajar, deben ir en suma a cumplir esa competencia genérica de la institución que la institución plantea respecto a la formación de sus nuevos profesionales. También tenemos conceptos ligados, muy ligados dentro de la implementación de las estrategias didácticas. Entre ellas está la estrategia metodológica. Esta estrategia metodológica es un conjunto integrado, coherente de estrategias y técnicas didácticas que a través de las actividades y los recursos van a provocar o van a lograr el proceso de la enseñanza-aprendizaje óptimo en los estudiantes, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a facilitar el desarrollo de los aprendizajes esperados según los principios pedagógicos de la formación, ¿no?, en el desarrollo de las competencias. Vamos a fortalecer o vamos a favorecer en los estudiantes el desarrollo de la capacidad de adquisición, interpretación y procesamiento de la información para que puedan estos ser utilizados en los nuevos aprendizajes que vayan adquiriendo nuestros estudiantes de manera significativa y profunda. Además, vemos un otro concepto importante que son la estrategia didáctica. La estrategia didáctica son procedimientos organizados que tienen una clara formalización, definición de sus etapas y se orientan al logro de los aprendizajes esperados. En este sentido,
¿qué es lo que vamos a lograr con una estrategia didáctica? La estrategia didáctica, ¿qué provoca en el docente? El docente orienta el recorrido pedagógico que deben seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. Son de gran alcance, se utilizan en periodos largos, esa es la marcada diferencia. Y se trabaja en planes de estudio o asignaturas y tienen características particulares. Entre la que está es que los profesores son facilitadores y los estudiantes son protagonistas, y además que sus aplicaciones pueden provocar no llegar a un 100% de lograr la competencia, pero eso nos va a permitir ir midiendo y haciendo los cambios respectivos dentro de lo que es la estrategia didáctica. Entonces, vuelvo a repetir, la estrategia didáctica va a trabajar en periodos largos de tiempo. Tenemos luego lo que es la técnica didáctica, que son procedimientos de menor alcance que las estrategias didácticas, dado que se utilizan en periodos cortos, no sea parte de una asignatura o una unidad de aprendizaje. Estamos hablando ya del contenido y podríamos trabajar con algunos puntos del contenido o en realidad con un tema del contenido donde vamos a trabajar una técnica didáctica, ¿sí? Esta técnica didáctica tiene un foco que lo denominamos, que es para orientar específicamente una parte del aprendizaje, desde una lógica con base psicológica, aportando así el desarrollo de las competencias. Y luego tenemos lo que son las actividades, que son acciones necesarias, ¿no? Para lograr la articulación entre lo que se pretende lograr con la estrategia y o la técnica didáctica y las necesidades y características de los grupos de estudiantes. Su diseño e implementación son flexibles y su duración es breve. Puede ser desde una clase a unos minutos de una clase, ¿sí? O unos minutos de una clase. Entonces ahí tenemos la marcada diferencia. Una actividad es lo que vamos a realizar en una sesión. Puede ser en una clase o en una pequeña actividad de unos minutos de la clase. Una técnica didáctica va a ser enfocada a un tema y una estrategia didáctica a todo el plan que se tiene dentro de la planificación que tenemos. Además a ello, trabajamos también con lo que son los recursos de enseñanza-aprendizaje o que lo denominamos también recursos didácticos, que son todos aquellos materiales, medios, soportes físicos o digitales que refuerzan tanto la acción docente como la de los estudiantes, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que estas actividades van a utilizar recursos, las técnicas van a utilizar recursos y la estrategia van a ser utilizadas en base a los recursos didácticos que habíamos definido para el trabajo en esa gestión, ¿no? Bien, los recursos pueden variar de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. No olviden a corto plazo, la técnica didáctica es a mediano plazo y la estrategia es a largo plazo, ¿sí? Dentro de las estrategias didácticas que se trabajan, ¿no? Enfocadas a lo que es el proceso en competencias, trabajamos con el trabajo colaborativo, el método del caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en desafíos y prácticas externas, ¿no? Todas estas son denominadas y trabajadas en lo que son las competencias, en lograr competencias en nuestros estudiantes. Con eso y con lo descrito anteriormente, vamos a poner de manera clara los roles que tiene el docente en la actualidad. Uno de los roles es el constructor de personalidad, debe ser un líder pedagógico, debe ser promotor de aprendizajes, debe ser innovador, debe ser un productor de calidad, un protagonista social, debe ser un investigador, debe ser un empresario, debe ser un tutor, debe ser un profesional de la educación, ¿no? Estos son los nuevos roles que debe adquirir un docente en la actualidad, trabajando con esas actividades técnicas o estrategias que se vayan a definir para el trabajo en aula.
pero también debemos tener características y entre esas características está que debemos ser muy creativos, competentes, debemos ser audaces, participativos, debemos ser emprendedores, tolerantes, con una alta autoestima y con un gran nivel de ética profesional y que sin duda eso va a marcar también la formación de nuevos profesionales. Bien, con esto concluyo para que esta semana pueda dedicarse de manera plena al uso de las estrategias didácticas, métodos y actividades adicionadas a ellas, lo que son los recursos didácticos. Me despido, muchas gracias.